Damos gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes, a quienes rogamos el Señor les bendiga y queremos que sea esta transmisión de bendición para todos y cada uno de los que están escuchando, tanto a través de la internet como aquí presentes. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de cómo se demoniza la gente y tocamos el área espiritual que tiene que ver con las cosas del ocultismo, de la cual ya no vamos a repetir ninguna cosa. Ustedes pueden verlo en los videos anteriores, pero ahora vamos a ver el área moral, que según la Escritura es lo que llamamos nosotros obras de la carne. Me gustaría que viéramos en la palabra de Dios lo que la Biblia dice que son las obras de la carne, ¿sí? Es Gálatas 5, versículos del 19 en adelante. Y quiero que quede claro, esto que vamos a ver no son los espíritus inmundos, sino nuestros actos carnales que producen la apertura de una puerta para que los espíritus malos nos opriman. Dice en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice: digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como obras de la carne, o sea, son actos pecaminosos de parte nuestra, como seres humanos, ¿sí? Una ocasión me acuerdo que estaba dando el estudio precisamente acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y entra una hermana, y cuando llega el momento en que ella quiere participar, y yo leí todo esto, dice: a mí me han enseñado que todos esos son demonios. Le dije: perdón, mi hermana, ¿cómo dice aquí? Manifiestas son las obras de la carne, o sea, cosas que el ser humano practica, que son pecados, pero que no son demonios. Que sí es posible que la práctica reiterada de eso abra la puerta para que entre un espíritu malo. E inclusive vamos a hablar de lo que nosotros hemos dado en llamar el tobogán del diablo. Y cuando hablamos del tobogán del diablo, no crean que es algo así que para usted es algo muy demoníaco, ¿no? Sino el hecho de que tú cometes un pecado y te vas deslizando más, hasta que te atrapa un espíritu malo. Quiero hablar, por ejemplo, de la ira. Aquí menciona la ira, abajo de los celos, ¿sí? Sí, se fijan en la lista y ahí en la palabra. La ira. Dice la Biblia: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú te llenas de ira, puedes enojarte en forma justa. Jesús lo hizo. ¿Recuerdan cuando llega el momento que ve que están ahí los cambistas y los vendedores de animales y en los atrios del templo, y coge un azote de cuerdas y empieza a golpear los animales y echarlos fuera, a volcar las mesas de los cambistas? Tenía ira, estaba enojado. La ira es pasión de enojo, así de simple. Pero era justo lo que estaba haciendo. Él dijo: el celo de tu casa me consume, o incluso habla de celo. Lo que pasa es esto: cuando tú te llenas de ira, te tiene que pasar. Por ejemplo, si yo me enojara por alguna razón con Tomás, aquí presente,
y de rato ya se me pasa, tengo que iniciar una reconciliación con él, porque si no se me va quedando un resentimiento, un rencor, o a él, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es decirle, hermano, perdóname por ese arranque de ira. No te quise ofender, pero me ganó el coraje. Pero si yo albergo la ira ahí todavía, dice por eso, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque le estás dando lugar al diablo. ¿Sí, mi hermano? No me estoy enojando contigo, aclarando. Pero sabe que he visto mucha gente que con la ira siente satisfacción. Por eso, ya es otra cosa. Por eso te digo, yo puedo ser iracundo y eso pues, es riesgoso, ¿verdad? La Biblia dice que la ira reposa en el seno de los necios. Y no te acompañes con el hombre de enojos para que no aprenda sus malas costumbres. Hay alguien que dice, no, pues así soy yo y pues que ni mi figura hasta la sepultura. No es así. Cristo vino a cambiar lo que eras, a cambiar tu forma de ser, porque nacimos en pecado y entonces la tendencia es a pecar. Te entregas a Cristo y vas cambiando, pero te vuelve a aparecer la pasión de enojo, pero tienes que aprender a controlarla. Sobre todo con tu hermano no puedes enojarte. La Biblia es bien clara, por eso Cristo dijo, miren ustedes, oísteis que fue dicho a los antiguos así, está hablando de la tendencia a matar, porque dice, no matarás, mas cualquiera que matare tiene que ser juzgado, será culpado de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que le dijere necio queda culpable ante el concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo, o tonto, o idiota, porque así dicen en algunas traducciones, queda expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir? Vas en una pendiente que te va a llevar al homicidio. Te puede llevar al homicidio. Si yo me enojo y me pasa pronto, no hay tanto problema. Si yo me enojo más, puedo inclusive agredir a la persona, ¿sí? Y si me exalto todavía peor, puedo hasta hacerle daño, ¿sí? Por eso dice, ni siquiera lo insultes, porque quiere decir que estás exaltándote más cada vez, de manera que te expones a un homicidio. Por eso el Señor lo relaciona con el homicidio. Déjenme contarles una historia que me pasó en Chicabasco, Hidalgo. Teníamos una campaña de liberación y entra un joven muy alto, muy bien parecido. Yo estaba ministrando a la gente que entraba y los que entraban, porque eran muchísimos, se los turnaba a los que me estaban ayudando a ministrar liberación. Y me acuerdo que en esa ocasión se para ante mí y le digo, dime cuál es tu problema. Dijo, bueno, es que yo me acabo de casar. Bueno, pues, eso no es ningún problema, ¿verdad? A menos, dice, no, lo que pasa es que tengo muy mal carácter. Obviamente, como me dio su nombre, Neftalí, que quiere decir, por cierto, Miluch, los cristianos le ponemos nombres a los hermanos, no siempre sabiendo que puede ser algo que lo describe, ¿sí? De hecho, si ustedes recuerdan, Dan, Neftalí, Gad y Aser eran los 4 hijos de Bilha y de Silpa. Antier hablábamos de eso. Y resulta que se trata de 4 hijos de Jacob que eran muy malos, que a fin de cuentas trataron de matar a su hermano José y lo vendieron, ¿sí? Pero este varón, pues, estaba recién casado. Dice, no, pues lo que pasa es que tengo muy mal carácter. Dije, vaya. Le empezó a hablar de Cristo porque, pues,
todo mundo cristiano le hablan, le ponen a su hijo el nombre que leyeron en la Biblia, sin saber de qué se trata, ¿no? Pero no solo eso. Le dije, bueno, ¿desde cuándo tienes a Cristo? Dice, no, yo vengo aquí desde niño. No, ¿cuándo recibiste a Cristo como tu Salvador? Yo nací aquí, desde chiquito estoy aquí. No me has entendido. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y ya empecé a decirle, repite conmigo. Y en la oración de fe para decirle, Señor, reconozco que soy pecador, lávame de mis pecados, sé que Cristo murió y pagó por mis culpas en la cruz. Toda la oración de confesión de nuestros pecados para ser salvo, ¿no? Terminé y ya dije, pues eso es lo que pasaba. Estaba mal criado y en todo caso ahora está en Cristo. No, de repente me dice el pastor, porque me distraje, y empieza a rugir. Estaba sentado ya, cuando estuve ministrándole yo y empezó a rugir como una fiera encadenada, que se quería arrancar. Y me dice el pastor, mire cómo está, y me voy hacia él, le pongo una mano en el estómago y otra en la nuca, y empiezo a reprender, y empezó a quererse abalanzar contra algo. Era algo que lo detenía. Pero empezó a rugir y empezó a vomitar. ¿Qué era? Un espíritu de ira. Un espíritu que a fin de cuentas era lo que tenía problemas con su propia esposa, recién casados, porque no sabía controlar la ira. Y porque ya había entrado un espíritu de ira. ¿Sí? No se les olvide, abrió una puerta con su mal carácter, no llegó a tener control de ella y se acomodó un demonio, ahora sí un demonio de ira, ¿no? ¿Qué es el que te lleva a matar? A veces pues dices, no sé por qué lo hice, me ganó el coraje, ¿sí? Por eso, ahorita, cuando hablamos de las artes marciales, eso la semana pasada, hace días me habló una hermana para preguntarme que si tenía yo algo acerca de las artes marciales. Le dije, mire, la verdad es que yo recomiendo que nadie permita a sus hijos entrenar artes marciales. ¿Por qué razón? Porque son para matar. Y quieras o no, en un arranque de ira, utilizas los golpes que te enseñaron y vas a matar a alguien. Porque son para matar. Y no me diga que no, porque inclusive te dan el lugar, dicen el lugar exacto donde tienes que dar el golpe para inutilizar al otro, al oponente. ¿Sí? Hay unas que sí son hay unas artes marciales que sí son, pero casi asesinas. No, todas son para matar, todas son asesinas, inclusive el box. Regresando a lo que veíamos la semana pasada, en el box, cuando ya están exaltados, están llenos de ira. Y si tienes alguna, ¿qué diríamos?, rencilla con el otro. Yo recuerdo hace muchos años en el ring, había un peleador de las Islas Vírgenes llamado Emil Griffith. Y Emil Griffith tenía un detalle, a pesar de que era un tipo que era muy bueno en el ring, él fabricaba sombreros para mujeres, era diseñador, y lo insulta uno de los que fueron rivales de él, diciéndole pues que era homosexual porque pues hacía cosas para mujeres, ¿no? Entonces no le dijo nada, pero en el ring se desquitó. Se desquitó porque cuando ya se enfrentaron, cada quien, ya ves que en el box se echan uno al otro, cada quien empezaron a pelear, pues Griffith lo empezó a golpear y a fin de cuentas Benny Kid Barrett pues, estaba indefenso y no dejó de golpearlo a pesar de que lo estaban queriendo parar ya el referee, pero ya estaba lleno de ira, de odio, y ya, ahí lo deja dado y sale prácticamente para el cementerio. Eso es un supuesto deporte.
Igual sucede en los torneos de karate y de cualquier otra de las artes marciales. Ya sabes que ya te gana el coraje, quieres ganarle al otro la fuerza, porque te está pegando y puedes darle un golpe que le haga daño en serio al otro. O si te asalta, mira, me pasó también con otro hermano que llegó aquí de Estados Unidos y era cinta negra segundo dan. Y me acuerdo que lo asaltaron aquí en la Macro. Traías una cadena de oro, lo jalan de la cadena y nomás tardó en jalarlo que él estar contra el piso. Así, le hizo que echara una maroma y cayera, y eso no fue todo. Dice, lo que le dijo, me dijo, necesito liberación, porque ya lleno de ira, lo coge de los cabellos y así contra el pavimento, hasta que le destrozó la cara. ¿Sí? Ya no era, lo vencí, ya evité el asalto. Y ya, no, sencillamente lo dejó todo dañado, le fracturó la nariz, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, insisto, estoy hablando de una pendiente. Tú te enojas, te llenas de rencor, te llenas de odio después y quisieras matarlo, aunque no lo mates, ya tienes un espíritu allí. Y no lo vas a matar por el hecho de que está penado, si saben que lo matas sin razón. Pero tu deseo es acabar con él. Entonces lo mejor es, por eso dice el tobogán del diablo, de la ira llegas al resentimiento, del resentimiento al rencor, del rencor al odio, del odio al homicidio. Al homicidio. Lo mismo sucede con la lujuria. Imagínate, y me ha tocado casos, y déjenme contarles uno para mí muy dramático. Ahorita está muy fácil que a través de cualquier tu propio celular o tu computadora o tu iPad entres a la red, a una red y empieces a ver pornografía. Entonces viene un joven, obviamente es por la lujuria, ¿verdad? Quieres ver cosas de tipo sexual o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces empezó a ver y luego vino y oré por él y lo liberé. Bueno, ya pasó. Vuelve a buscarme, pero ya venía preocupado. ¿Por qué? Porque después de que entró a la red y empezó a ver más pornografía, ya la vio más pervertida. O sea, se mete a la sexo heterosexual, que es el normal, y luego entra al homosexual, y luego entra al lesbianismo, y luego entra en la pornografía, hasta la pedofilia. Ya cuando llegó a la pedofilia, no es solamente irse degradando en lo que tiene que ver con lo que ves, sino que dijo, ya estoy preocupado, pastor, porque en la iglesia ya no veo a las muchachas, veo a los niños. ¿Qué sucede? Se le metió un espíritu de pedofilia. Era un riesgo ya estar en la iglesia. Por no dominar tu voyerismo, porque básicamente se le llama voyerismo al estar viendo, ¿verdad? Desnudos. Y ya, ahora estaba atado por un espíritu de pedofilia. Volví a orar por él, no me ha vuelto a buscar, pero ¿sabes? Dije, deshazte de la computadora. ¿Sí? ¿Eh? No, claro, te están tratando de pervertir. Allí en la red, el Facebook, de repente aparece un fulano, se la manda a Mengano, inclusive yo lo he visto con mis nietos. David Saldaña le manda a Josué Lozano Saldaña, ¿verdad? Son Lozano Saldaña los dos porque son hijos de padre, de primos y dos hermanas. Una de ellas es mi nuera. Le manda a tal o cual liga, pero es otra cosa.
Y tú ves, es que a ver qué están viendo mis nietos. ¡Paz! Y yo una vez le dije a mi esposa, mira, estábamos en el seguro, y mira, dijo, tú no necesitas eso. No, eso se lo está mandando su primo a mi nieto. Y ellos sí caen, ¿verdad? Están en la pubertad. Y se van a ir metiendo más allá y más allá y más allá. Y no solo los varones, ya las mujeres. ¿Sí? La curiosidad. Entonces, ¿qué es? ¿Con dónde empezaron? Con la lujuria. ¿Sí? El despertar del sexo hace que llegue un momento en que quieras saber algo. ¿Por qué? Y empiezas con... En la época nuestra, por ejemplo, no era tan fácil porque no había todos estos adelantos, pero había revistas y las podías conseguir a escondidas, y no eran revistas más de que puros desnudos, ¿verdad? Pero es lujuria. Los jóvenes luchamos mucho en ese tiempo con eso. No, uno hasta ahora le da risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo de ahora es bastante pervertido. Por eso le decimos un tobogán del diablo. Vas a una cosa, más vas en una pendiente. Un tobogán es una resbaladera, ¿no? Te vas a deslizando hasta que llegues al fondo. Puede suceder con las drogas, por ejemplo. Yo no sé si les conté del muchacho aquel que siendo hijo de pastor se aficionó a las drogas. Creo que se los conté cuando estaba diciendo a los pastores, no por atender a la iglesia descuiden a la familia. No descuiden a su familia porque los hijos van a irse por mal camino porque tú no los estás atendiendo. Entonces, me acuerdo que me habla un doctor y me dice, oye, Rubén, quiero que vengas porque tengo aquí un joven así, que lo medio mataron a golpes en la pandilla. Yo dije, pues un asalto. Y me dijo el nombre. Dije, caray, es el hijo de un pastor, que era amigo. Y ahí voy para allá. ¿Y sabes con qué empezó? Pues, empezó, claro, el enemigo sabe utilizar cualquier pretexto. Le gustaba la mecánica y empezó a desarmar cosas y a lavarlos con gasolina. Los vapores de la gasolina hicieron que empezara a drogarse con la gasolina. ¿Sí? Y le gustó. Y entonces empezó con los inhalantes. Ya cuando no puedes, la gasolina se te hace poco, pues entras con el thinner, luego con el cemento, y luego ya de ahí te dicen algo, pues date un toque, ¿verdad? Y de ese toque pasas a otra droga hasta que estás atrapado en otras más. Y lo digo porque yo tuve un hermano que probó de todo. ¿Por qué? Porque empezó allí en el barrio con cemento. ¿Sí? Ay, voy a pagar unos calzados, ¿verdad? Con 5,000. Va. Y ahí se fueron pervirtiendo, van de picada. De una cosa leve, el tabaco, por ejemplo. Empiezas con el tabaco. ¿Sí? Así empezó mi hermano, tabaco primero. Y luego ya sigue con los inhalantes. Hasta que llega a la cocaína, al crack, a las anfetaminas. Y creo que Dios fue muy misericordioso porque él cogía las anfetaminas y se les echaba así como si fueran cacahuates, ¿no? Unos 20. Una sobredosis te puedes matar. No, pues yo creo que se ponía medio loco, ¿verdad? Pero así, morirse, no. Fue la mano de Dios, fue la mano de Dios. ¿Sí? Sí, yo voy a estar así en proceso de que me voy a morir. Y él dice que una ocasión dice, no, yo pues sabía que me iba a morir y me iba a ir al infierno, pero le dije, Señor, gracias por el tiempo que me permitiste vivir. El Señor lo guardó.
Sabía que me iba a ir al infierno, dice. Pero vuelvo a insistir, es un declive. Empiezas con algo que es de la carne y terminas atado por un espíritu inmundo. Porque ya la adicción a las drogas es un espíritu inmundo. ¿Sí? Hay que discernir que cuando caemos en eso, vaya, que somos nosotros los que originamos eso, no que un espíritu nos haya venido y nos haya llevado a eso, que nosotros mismos empezamos en eso y ya se nos mete el espíritu, ¿verdad? Y ya nos lleva a lo peor, ¿verdad? Exacto, sí, se va degradando. Por eso, cuando tocamos cuestiones, por ejemplo, aquí estamos mencionando la fornicación, o sea, el sexo extramarital, ¿sí? Relaciones fuera del matrimonio. Y la persona no solamente corre el riesgo de contaminarse con una enfermedad de transmisión sexual, venérea, ¿verdad? Sino de aficionarse más a eso. Lo dice la Escritura con respecto a Sodoma y Gomorra. Déjenme leerles. En realidad, Sodoma y Gomorra, su pecado principal no fue la homosexualidad. Ese fue el resultado de otros pecados que para nosotros no pueden decir, eso no es demoníaco. Vamos a verlo, se encuentra en Ezequiel 16, vamos a verlo. Nosotros no siempre examinamos la Biblia con detenimiento y se nos hace, y hasta aborrecemos a las personas que tienen prácticas homosexuales, ¿sí? Pero por alguna razón lo vamos a ver eso cuando veamos acá la cuestión de psicológica. Pero quiero que se fijen en esta parte que se encuentra, capítulo 16, en los versículos 49 en adelante. Está hablándole al pueblo de Judá, ¿sí? Al pueblo de Dios. Es muy importante que se graben esto. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. 49, 16:49. Dice así, dice del 48. Bueno, vamos a ver del 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Hablándole al pueblo de Dios. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Hasta aquí por lo pronto, pónganse a pensar. Tengo resuelto todo, soy rico, soy soberbio, no tengo nada que hacer, por eso dice, estoy satisfecho, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Cuando estás ocioso, estás pensando cosas malas. ¿Qué cosas nuevas? ¿Con qué vas a divertirte ahora? ¿O qué nuevos placeres puedes buscar? Y lo dice, primero, esa fue una parte, y lo dice, soberbia, saciedad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, si yo tengo abundancia de dinero, soy saciado de pan, lo que tengo que hacer es compartirle al que tiene necesidad. ¿Sí? Pero no, ellos no fortalecieron la mano del menesteroso. Y dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Los quité de en medio porque en realidad se fueron degenerando, degradando. Hay que aclarar que incluso aquí mismo menciona la idolatría, ¿sí? Y vamos a ver, tú empiezas con la idolatría y dónde puedes terminar. Vamos a ver el capítulo 1 de Romanos. Porque tú estás sirviendo a un Dios ajeno, pues no puedes acudir a Dios para que te ayude a ser libre de ciertas tentaciones, ¿verdad? Les voy a encargar tarea con esto del manejo de la Biblia, 1, el versículo 18. 1:18.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con eso está suficiente como para decir, sí, hay un Dios y tiene todo este poder, etcétera, ¿verdad? Pero ellos no, pues como adoraban dioses ajenos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a las criaturas dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, una cosa te va llevando a otra. La soberbia te hace que menosprecies al otro, al cabo tú estás satisfecho y no pasa nada. Y la famosa parábola del rico y Lázaro nos ilustra esto. Había un rico que hacía todos los días banquete con esplendidez, y a su puerta estaba un mendigo que estaba deseando que le dieran las migajas que caían de la mesa de aquel rico, y no se las daban. Así que cuando muere uno y el otro, uno se va a dar al infierno y el otro se va al reposo, al seno de Abraham, para ser consolado. Es otra vez que mientras uno no se arrepiente de sus pecados de la carne, sino al contrario, se va cada vez más degradando, no te extrañe que al rato el que te maneje sea un espíritu malo. ¿Sí? Por ejemplo, ayer que hablábamos de la usura en las finanzas, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo vengo con bienes de allá del extranjero y veo que el pueblo de la tierra está necesitado porque empeñaron sus tierras y hasta sus vidas para pedir prestado para el tributo del rey? ¿Sí? Y ellos les estaban prestando, pero con usura, con intereses. Hace que se llene de ira el propio Nehemías y los reprende y les dice, regresan en lo que ¿verdad? No les cobren interés y denles para que puedan pagar el tributo. ¿Tenían con qué? Pero uno se va degradando. ¿Por qué le voy a dar si yo me lo gané con mi trabajo? Así empezaron los sodomitas. Porque vaya grabándose eso, porque hay muchas cosas. Cuando entramos, por ejemplo, ya hablamos de la fornicación, y allí de la fornicación y el adulterio, más abajo ya caemos en lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, que es la homosexualidad femenina. Eso lo vamos a tocar también ampliamente en el lado psicológico, pero yo quiero que se fijen que también hay otras cosas más, como las drogas, la pedofilia, que es el sexo con niños, la zoofilia, sexo con bestias. Todo esto está bien tipificado en la palabra en el capítulo 18 de Levítico.
con el incesto, o sea, la relación entre parientes. No lo... Fíjese bien, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraste, como hacían en la tierra de Egipto, no. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y fíjense bien, ningún varón se llegue a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. No está hablando de que la veas desnuda, sino de que tengas relaciones sexuales con ella. Es el capítulo 18 de Levítico, ¿sí? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Aquí hablaba de promiscuidad, de incesto entre padres e hijas o madres e hijos. Eso es lo que hacían los habitantes de Canaán. Y dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Es lo que hizo Rubén con la concubina de Jacob. Perdió su primogenitura, o no su primogenitura, el mayorazgo, ¿sí? Pero todavía no había esta legislación. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás tu desnudez. Lea todo el capítulo y termina diciendo, y aquí es donde quiero fijarme, porque ahorita están queriendo legislar a favor de el matrimonio igualitario, hombre con hombre y mujer con mujer. Aquí dice exactamente, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y luego menciona la zoofilia, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Aquí está en la lista esta. Usted puede leerlo todo, no voy a leerlo porque es muy largo, pero léalo usted y va a darse cuenta que todo eso es perversión, ¿sí? Ni la mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Entonces la orden era, extermínalos totalmente, acaba con ellos, no dejes uno solo. Los dejaron allí, lea el libro de los jueces y se van a dar cuenta de que fueron tropiezo para ellos y ellos empezaron a imitarlos también, ¿sí? Y luego todavía agrega, ¿verdad? Dice, y la tierra fue contaminada. No sé, saben que contamina la tierra. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que va entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios.
El problema básico es que muchos de nosotros, aún el pueblo cristiano, han caído en esto porque no han leído, lo han leído, y si lo han leído, pues dice la carne me ganó, pero ya no es la carne, es la incitación que el espíritu inmundo, un espíritu inmundo pone en nuestra carne. Usted va a decir, no, pero es que dijiste que eran obras de la carne. Sí, pero ¿quién tentó a Jesús? Satanás. Y también los espíritus inmundos pueden tentarte. Y lo hacen a través de tres cosas: las obras de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así tentó a Jesús, así tentó a Eva, y fue Satanás. El enemigo sabe tu punto flaco y el mío. Cuando les he preguntado a algunos acerca de esas tres tentaciones típicas de Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, le digo, ¿cuál es tu punto flaco de los tres? Unos dicen los deseos de la carne, otros no, los deseos de los ojos, otros la vanagloria de la vida, y otros dicen, bueno, este, y otros los tres. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero empiece a analizarlo usted, porque vuelvo a insistir, nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? La Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo puede conocer? Y si un hombre que según la palabra es conforme al corazón de Dios, ¿quién? David. Codició una mujer y otra, y como se permitía tener varias, pues podía tenerlas, pero luego se le antojó la de su soldado. Esa ya estaba casada, y a la hora de qué, de la hora la tomó y asesinó al esposo. ¿Sí? Entonces una cosa llevó a la otra, del adulterio el homicidio. ¿Ve? ¿Qué? Sí, y luego además, sí, para que creyera que era del propio soldado, pero no solo eso, lo hizo portador de su propia sentencia de muerte. Llévasela a Joab, y a Joab le dice, ¿sabes qué? Déjalo solo en la batalla, para que lo maten. Estaba leyendo la canción de Roldán, y me puse a leerla porque tuve un alumno en Tuxtla Gutiérrez, que se llamaba Roldán. Era de los estudiantes del CEMI, Centro de Entrenamiento Misionero Integral. Y me llamó la atención su nombre, y también le tuve que ministrar liberación, casi a todos los alumnos del Ministerio de Liberación. No casi a todos, a todos. Porque en ciertas zonas hay ciertas prácticas que para ellos no son tanto problema, ¿no? Casi todos eran de las etnias de allá de Chiapas, de indios Chiapas hasta chamulas, inacantecos, tzotziles, centales, tojolabales, y tienen inclusive sus propias prácticas, ¿verdad? Indicia. Sí, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Todo eso tiene que ver con la ira, pleitos, celos. Ya con los celos hablamos un poco cuando hablábamos de los espíritus que menciona el Antiguo Testamento, pero me han tocado casos en que la persona es celosa, pero es celosa porque es una situación de su carácter. Pero si le deja más lugar a eso, se le va a meter un espíritu de celos. Tanto he conocido casos donde quieren tener a la mujer encerrada con candado para que no salga, porque qué tal si lo sale a engañar. Eso no es vida para las pobres mujeres, ¿verdad? A veces es igual también por el otro lado, las mujeres son celosas. ¿Sí? Puedo contarles muchos casos, pero como son muy cercanos a mí, no mi familia, pero gente que ha ministrado
Pues yo creo que es igual, porque si se mete un espíritu ya son igual, es igual. Es igual. ¿Sí? Bien. Entonces, disensiones, herejías, eso ya es, ¿cómo se llama? A veces el riesgo de que entre un espíritu de error. Cuando hablamos de las herejías se supone que es una forma diferente de interpretar de la nuestra, ¿verdad? Pero será motivada nomás por tu capacidad de razonar y eso está mal. No, sencillamente alguien te está induciendo. Lo dice la palabra. El Espíritu dice que en los posteros tiempos muchos se apartarán de la fe o apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Herejía es una doctrina equivocada, es una doctrina falsa. Obviamente, por ejemplo, la Iglesia Católica, Lutero era hereje y él decía, bueno, pues soy hereje, pues estoy disintiendo de la doctrina de ustedes. Pero para nosotros decíamos, la herejía era la que Tetzel, los que promulgaron la cuestión de las indulgencias, era porque estaban construyendo la Capilla Sixtina de la Basílica de San Pedro y necesitaban fondos. Pues voy a venderle a la gente indulgencias y compra tantas para sacar sus almas del purgatorio, ¿verdad? El purgatorio no existe, pero simple y sencillamente, pues es un buen negocio. Hay una hermana que se convirtió porque, siendo de los maestros de la Iglesia Católica, les dijeron sus propios alumnos, sus propios discípulos, que les hablaran a la pareja, que es un ingeniero amigo, y su esposa, que hablaran sobre el purgatorio, y no encontraron nada. Entonces empezaron a enseñar que no existía, y los llaman los líderes de ellos, y dijeron que no enseñaron así. Dices que no existe, ya sabemos, pero ya enseñamos eso, ya no podemos desdecirlos. Claro que no, porque puedes sacar buenos dividendos, porque dices, si tú compras tantas indulgencias, decía Tetzel, tan pronto como las monedas caigan dentro del arcón, una alma vuela al cielo, ¿verdad? Es una herejía verdadera, pero para ellos era el hereje Lutero, porque él hablaba que el alma se salva solo por la fe y no por las obras, no porque pagues para ser salva. Bueno, herejías, hablábamos por ejemplo del mormonismo, que dice que tú puedes bautizarte en lugar de tus parientes que ya murieron, ¿sí? Bautizarse por los muertos. Cogen un solo texto que está en Corintios, capítulo 15. Pero tú tienes que ver todas las versiones para ver cuál es la interpretación correcta. Pues no, aquí dice que te puedes bautizar por un muerto. Así que tienes parientes muertos, Tomás. Sí, mi padre. Pues luego. Sí, hay que hacerse mormón para poder sacar a tu papá del purgatorio. No, para bautizarte en su lugar. Es una herejía, ¿eh? ¿Tu padre decía qué? Bueno, que él ya no iba a ir al infierno, primero de las cosas que decía, porque estuvo en la guerra. Y me decía... Ya bastante infierno fue ahí en la guerra, quería decir. Fue bastante infierno estar en la guerra. Es lo que te digo, la verdad es que, ¿qué diríamos? Cada quien tiene su concepto del infierno, pero eso sería lo de menos. No podemos decir que no existe si es una de las cosas que más habla la palabra. Pero volviendo a la cuestión de nuestras prácticas pecaminosas, ¿sí? De hecho, si usted pudiera pensar en lo que en la Biblia, no en la Biblia, en la Edad Media se reconocía como los 7 pecados capitales.
¿Me los puedes enumerar, Simón? A ver, dime uno. Ira, que ya lo mencionamos. Codicia es la otra. Lujuria. Glotonería, 4. Envidia, 5. Van bien. Van. ¿Eh? Ya la mencionó, él empezó con la ira. Pereza. La pereza, correcto. Falta uno. ¿Cuál? ¿Eh? No, la vanidad está relacionada con uno de los que mencionaron ya. Es que yo me baso porque vi una película de eso. Sí, sí. Y empieza con Ya dijeron soberbia, ¿verdad? sí. No, es la que fue. No, la que falta. La soberbia. Y esa fue por la que empezó todo el problema del pecado. Sí, dice en Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor. Y así contaminaste. Está hablándole a Satanás. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28. ¿Sí? Soberbia. Sí, pues el más bello y el más perfecto y el más sabio y el más rico. Así que imagínese, volviendo a la cuestión de la pereza, decía un hermano que es el principal porque no te permite hacer el esfuerzo para corregir todos los demás. Sé que soy soberbio, pero ay, qué flojera.